Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Pues no tenía conocimiento, fíjese, pero ya usted sabe pues que siempre hay alguno que otro caso aislado, ¿verdad? Sí, de hecho sí se reporta en salud y es que justo lo platicábamos el otro día, ¿verdad, ¿Cómo Tony? no? De que justo cuando ya están las lluvias comienzan estas enfermedades Claro, gastrointestinales claro, también. claro. Así decían antes, ¿verdad? El Y es que mal de todo se mayo. relaciona también porque el tema de la basura se acumula más. Yo, Lo hablábamos hace un ratito de que hay gente que sigue botando la basura y pues esto provoca también... no, incluso es parte del corredor endémico que tiene que ver con otros, digamos, con otros aspectos, como por ejemplo, es en esta temporada en la que tenemos la mayor producción de mangos en cualquier parte del país, ¿verdad? Entonces, cuando estos mangos quedan tirados en el patio de cualquier casa o de cualquier terreno, existe la probabilidad de que se genere mayor producción de moscas, existe, no solamente las abejas se aprovechan Sí. de la abundancia de mangos, sino que otro tipo de insectos también, y eso pues consecuentemente hace que tengamos de repente una exacerbación en lo que usualmente tenemos en cuanto a procesos infecciosos gastrointestinales se refiere, ¿verdad? Claro que sí, director, y de hecho hablando de lluvias, también esta madrugada pues amaneció lloviendo en el lado Amaneció oriente. lloviendo en la zona sur de San Miguel, un poco en Usulután. De hecho, desde ayer por la tarde ya nosotros vislumbrábamos que íbamos a tener, de acuerdo a la información que fue trasladada por la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, desde ayer por la tarde ya teníamos incluso imágenes de radar que denotaban el acercamiento de un núcleo de lluvia bastante amplio, bastante amplio. Entonces, es lo que básicamente se materializó ayer por la tarde y por la madrugada. No ha sido tan significativo. Creería que aún estamos en espera del mapa de lluvia. Creería que hemos llegado de repente a unos 30, 40, 50 milímetros por ahí, que al menos en estas alturas del año no representa ningún riesgo. ¿Por qué? Venimos de básicamente 8 meses de no tener ni una sola tormenta de consideración y obviamente la tierra está ávida de agua, ¿verdad? Entonces 50, 60 milímetros no hacen mayor cosa. Eso debería preocuparnos de agosto en Es adelante. controlado, sí. Sí. Es que todavía estamos con el niño, ¿verdad? Y en Exactamente. esos meses que viene la niña, sí, Tony. Ahora es 16 de 16, mayo, sí, sí. exactamente. Bueno, la última información que tenemos, obviamente ustedes saben que nuestra principal fuente de información científica relativa a la hidrometeorología, geología, vulcanología, todo lo que tiene que ver con la dinámica del planeta, pues es la Dirección de Observatorio de Amenaza, entonces del Ministerio de Medio Ambiente. La última información que tenemos es que justamente ayer, don Tony y Lili, teníamos ya el inicio de la época lluviosa, es decir, ya hemos pasado del periodo de transición que empezó a mediados, finales de abril. Ahora mismo ya estamos hablando ya de una época más formal de lluvias. Empezó en teoría ayer, el 15 de mayo, en la zona norte, centro y occidente del país. Curiosamente es en los lugares donde hemos tenido algunas precipitaciones, ¿verdad? Sí. Entre el 20 y el 31 de mayo se estima que sea en la zona oriental, es decir, la otra semana, ¿verdad? En la zona oriental ya tormentas más marcadas, más pronunciadas, con un poco de calor por la mañana, el mediodía, con precipitaciones ligeramente abundantes por la tarde, mañanas que amanecen muy frescas, pero luego pues hay que recordar que las primeras tormentas funcionan como cuando alguna olla o alguna cacerola se ha calentado demasiado y uno pretende enfriarla con agua.
lo que hace es generar una vaporización que calienta el ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con las primeras tormentas. ¿Cuál es el punto? Entonces, que entre el 20 y 31 de mayo vamos a tener el inicio ya de la época lluviosa en la zona oriental y luego entre el 1 y el 5 de junio, según la información que tenemos, estaríamos ya teniendo una marcada época lluviosa en la costa de La Paz, San Vicente y Usulután. Y en ese sentido, bueno, El Salvador históricamente, ¿verdad, Tony? Se caracteriza porque cuando ya llega el periodo de lluvia, pues hemos tenido unas emergencias bastante fuertes en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos o qué es lo que podemos esperar bueno, en El Salvador? Interesante pregunta, y yo creo que todos, absolutamente todos los que vivimos en El Salvador, Lili y don Tony, tenemos que saber que El Salvador... Lo hago sentir viejito. Ah, vaya, perfecto. Don Tony, niña Lili. Bueno. Entonces, ¿cuál es el punto? Que todos los que vivimos en El Salvador tenemos que saber que El Salvador es un país con un territorio que tiene diferentes, digamos, modalidades de escenarios de riesgo, por la misma topografía, por condiciones de vulnerabilidad que no son nuevas. Digamos, nuestros radioescuchas deben saber que las condiciones de vulnerabilidad es algo que se ha venido construyendo por lo menos en los últimos 50, 60 años en el país, ¿verdad? De hecho, una de las características del riesgo como tal, entendiendo de que el riesgo es la suma de dos factores. Por un lado, la probabilidad de que se materialice una amenaza, es decir, un evento que puede ser de orden geológico, hidrometeorológico, causado por la misma humanidad. Y por otro lado, condiciones o factores como el ambiente, el factor físico, el factor económico, el factor ideológico, el factor cultural. El tema, por ejemplo, de la basura es un tema, un factor de vulnerabilidad social, cultural y social, diría yo, educativo, ¿verdad? Entonces, a partir de, digamos, de la interacción entre todos esos factores es que podemos decir que el riesgo es construido socialmente. A partir de eso nosotros establecemos en el plan invernal 4 escenarios de riesgos probables, que son bien marcados en el país en diferentes zonas. Entre agosto, septiembre, octubre, ya sabemos que el riesgo latente que tiene toda la zona baja del país o la zona sur del país tiene que ver con inundaciones de planicie. Sí. ¿Qué son las inundaciones de planicie? Aquellas que gradualmente, por las lluvias que se tienen en las cuencas altas de los ríos, específicamente de aquellos ríos que tienen un caudal muy pero muy importante y que obviamente crece cuando ya tenemos una, digamos, una recolección o colección, dependiendo de cuántos afluentes tienen en las cuencas altas, ¿a dónde van a parar? A la zona baja. ¿De qué ríos estoy hablando? Estoy hablando del río Paz, el río Lempa, el río Jiboa, el río Grande de San Miguel, el río Torola, y así otros ríos que tienen o logran tener un caudal muy importante ya entre los meses de agosto y septiembre. Estoy hablando también del río El Jute, el río El Sunza en Sonsonate, ¿verdad? Y vea qué interesante, por lo que usted acaba de decir, tiene cierta lógica. ¿Por qué las personas buscan o las faldas de los volcanes o las zonas de humedales? Porque es donde se da la mayor producción agrícola, ¿verdad? El Salvador por siempre ha sido un país de eminentemente agricultor y productor de ganado, específicamente caprino, bovino y porcino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ese es un escenario apenas, ¿verdad? Cuando ya las lluvias se incrementan, obviamente la probabilidad de que ese riesgo se materialice, es decir, pérdidas concretas, también se incrementa. Y ese es el primero de los escenarios. El segundo escenario tiene que ver con movimientos en masa. Si en la zona de planicies o en la zona sur del Salvador la probabilidad redunda más entre la ocurrencia de inundaciones que pueden ser de planicie o inundaciones, que ya vamos a hablar, ese es el tercer escenario, repentinas, en las zonas altas, es decir, en la zona de la cadena montañosa, las cordilleras,
El riesgo o el escenario de riesgo básicamente se concentra en la probabilidad de tener movimientos en masa, que pueden ser deslizamientos, derrumbes, deslaves. Ya creo que en otra oportunidad hemos comentado un poco sobre eso, pero no está de más recalcarlo un poco. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque de repente los amables radioescuchas podrían decir, bueno, mire, ¿y no es lo mismo? Pues sí y no, ¿verdad? Sí y no, porque los movimientos en masa se les llama, o movimientos de laderas, como también se le llama, son todos esos fenómenos en los que se involucra movimiento de tierra, material pétreo o piedras, o árboles. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, movimientos en masa de grandes cantidades, llamemos, por ejemplo, o pensemos en las colinas, la curva de la Leona, lo que sucedió hace 2 años allá en Huizúcar, eso se consideran, exactamente, Huizúcar, eso se consideran como del... Ah, sí, los angelitos, sí. Pero ese básicamente ya se constituye como, o se tipifica como otra modalidad, ese es un deslave. ¿Por qué? Porque básicamente hubo piedra, árboles, tierra, y el detonante fue un cúmulo de agua que estaba en la cuenca alta de esa quebrada de invierno, porque al final es quebrada de invierno, les cuento. Se llaman quebrada de invierno a todas aquellas que entre noviembre y mayo usted no ve ni una tan sola gotita de agua, pero empieza a llover y a partir de todos los afluentes que puedan tener, son desagües naturales de las elevaciones, logran tener cierto caudal y al ser interrumpido este caudal por los agricultores, no estoy diciendo que siempre esa es la causa, pero en muchos casos sí, ¿verdad? Por arrojar desperdicio de construcción, entonces lo que tenemos es que se va acumulando la humedad y al final, pues, como decía mi abuelo, el agua siempre busca por dónde salir, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Ese es otro tipo de fenómeno, es decir, esos son los deslaves. Y están los derrumbes como los que usualmente suceden en los chorros. Siempre, y suceden en cualquier época del año, no necesariamente en la época invernal. Claro, cuando viene la época invernal, este tipo de fenómenos o este tipo de riesgos obviamente se incrementa porque tenemos un probable detonante, que es el cúmulo de humedad. ¿Y cómo está? ¿Siguen los trabajos por esa zona también? Sí, por supuesto, sí. Ya vamos a hablar un poco de las jornadas de mitigación, que es algo en lo que venimos trabajando al menos en los últimos 2 o 3 años, y le cuento que nos ha dado muy buenos resultados. Es decir, muchos eventos se han podido no solamente mitigar, sino que en algún caso también evitar. Por ejemplo, director. Bueno, por ejemplo, todas las inundaciones críticas que antes se tenían en la colonia Málaga. Sí. En la colonia Málaga, la zona sur de San Salvador y ese es el tercer escenario de riesgo. Mire qué interesante. El tercer escenario de riesgo tiene que ver con las inundaciones urbanas. Las inundaciones urbanas, que en la mayoría de los casos tienen 3 detonantes. Número 1, la basura que se arroja a la calle, que cuando llueve se arrastra, genera tapones y luego viene la inundación. Número 2, o 3 causales, no hablemos de detonantes, sino 3 causales. Número 2, la pérdida de la capacidad hidráulica que tiene todo el sistema de drenaje de San Salvador, que data del siglo anterior, ¿verdad? O de hace 2 siglos, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una tercera causal, una segunda causal. Y la tercera causal, hay muchas quebradas, volvemos a las quebradas de invierno, ¿verdad? Hay muchas quebradas, toda el área metropolitana de San Salvador tiene cualquier cantidad de quebradas de invierno, pero básicamente nos vamos a referir a las 5 principales: La Mascota, El Garrobo, Arenal Montserrat, ¿verdad? Arenal, la que pasa por el barrio San Miguelito, y así sucesivamente las otras. Entonces, en invierno, en la época seca, aunque el caudal no es mucho, la humedad siempre se mantiene por todos los, digamos, los afluentes, ya sea de aguas negras, aguas hervidas, que le llegan a estas quebradas. Esa humedad provoca que la maleza crezca, y entonces, como digamos,
teniendo toda esta cantidad de maleza, si nos ocupamos de quitarla, cuando vienen las primeras crecidas fuertes con las primeras tormentas, esa maleza es arrancada y entonces genera taponamientos y termina produciendo inundaciones como las que tuvo en algún momento la Málaga, sí, la zona del barrio Modelo hace muchos años. Eso básicamente no se ha vuelto a presentar. Obviamente, sí. Claro. Puedo decirle con mucha propiedad, Tony, que no hay ninguna zona del país que ahora mismo no esté mapeada. Es decir, no hay ninguna zona fuera de control. Lo que sí tenemos que, y estamos trabajando en ello, lo que sí tenemos que aceptar todos, pero absolutamente todos los que vivimos en El Salvador, es que El Salvador es un territorio altamente vulnerable. Sí. Entonces, temblor, lluvias, exactamente. Volcán. Bueno, pobrecito, decía un profesor de la Universidad de Tsukuba, de Japón, que estuvo visitando el país hace algunos años, el profesor Yamashita decía, El Salvador tiene amenazas hasta para exportar. Bueno. Claro. Claro, hay un plan. Pues. Claro, pero entonces aquí, Tony, hay que considerar dos cosas muy importantes. Número uno, como Sistema Nacional de Protección Civil estamos haciendo todo lo necesario por disponer de toda una preparación. De hecho, digamos que esa fase se llama preparación y respuesta. La preparación y respuesta tiene que ver con diseño de planes, procedimientos operativos, establecimiento de protocolos o acuerdos de trabajo para responder. Por eso es que de repente ven ustedes que una vez se empieza a materializar un evento hidrometeorológico, Albergues hace lo propio, activando los albergues, habilitándolos, teniendo disponible catres, colchonetas. Nuestra aspiración como sistema de protección civil es nunca más ver a una persona durmiendo en el suelo, ¿verdad? Y la reacción que sea previa, o sea, estar preparado, porque exactamente, por lo general era en el momento. Exactamente, entonces ahora, el trabajo, ¿verdad? Ese es el punto, esa es la verdadera preparación y respuesta. Y ahora bien, vaya, por ejemplo, con estas jornadas de mitigación, pero ¿qué hay con la gente también? Porque, ese es el otro, y como decía mi abuelo, ahí es donde la mula bota Genaro, ¿verdad? Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque infortunadamente los factores de vulnerabilidad, hablábamos hace un momento del riesgo. El riesgo de hecho existe hasta una ecuación. R es igual a A por V, es decir, que riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad, y ahora hasta se le ha agregado una división entre la C, que significa capacidades. Nosotros estamos trabajando por reducir la amenaza y por aumentar las capacidades, es decir, que estamos trabajando dos factores muy importantes del riesgo. Por eso es que el plan de mitigación tiene que ver no solamente con obras como las que nosotros hacemos, limpieza, descopado de árboles, limpieza de quebradas, para que cuando los caudales se incrementen, corran libremente, sino que también el Ministerio de Obras Públicas y todos los que tienen que ver con la vivienda, están haciendo lo propio. Obras grises que ahora mismo le han permitido, por ejemplo, a Brisas de San Francisco, se está haciendo todo lo posible por correr antes de que tengamos, digamos, la llegada crítica del invierno en otras colonias, el barrio San Esteban, la colonia Altavista y todos esos. Santa Ana, por supuesto. Entonces, obras grises, estamos trabajando, reduciendo la probabilidad de que la amenaza se materialice, pero ¿a dónde es que las cosas de repente tienden a complicarse? Cuando factores de vulnerabilidad que inciden en lo cultural, en lo educativo, diría yo hasta en lo social organizativo, porque hay comunidades que no han querido organizarse, ¿no? Simplemente cuando uno les dice, mire, protección civil no solamente, y como se lo decía en una ocasión a Tony y a Diana Verónica, les decía, lo usual es que las personas crean que protección civil trabaja única y exclusivamente cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, cuando no. Nosotros tenemos actividades permanentemente. De hecho, hay un despliegue territorial que a través de delegados de protección civil en el nivel regional, departamental, municipal,
trabajamos también en lo comunal. Y justo ahora que hubo esta reestructuración, por Sí. ejemplo, con los distritos también, Sí. pues también están presentes. Ah, sí, por supuesto. Y de hecho le cuento, para nosotros esta reestructuración de la división política administrativa de los municipios, como dicen en buen salvadoreño, nos ha caído al pelo, ¿verdad? Nos ha llegado en el mejor de los momentos, porque no solamente nos está permitiendo hacer una redistribución de talentos humanos, sino que enfocarnos en aquellas zonas que por siempre sabemos que tienen mayor condición de vulnerabilidad. Así es que yo creo que este es el momento que todos los que vivimos en este país, aceptando que vivimos en un territorio de riesgo, hagamos cada quien la parte que le corresponde. Y a veces son cosas pequeñas que resuelven problemas grandes. Por ejemplo, vea usted que cada vez que tenemos eventos como los eventos extremos, y hay que decirlo, cada vez más los eventos extremos, al menos los hidrológicos o hidrometeorológicos, van a dar muchos más problemas, porque es parte de la condición del planeta. Ya ni siquiera depende de protección civil, no depende de todo el daño que le hemos venido haciendo al planeta en los últimos 100 años, ¿verdad? En los últimos 60, 70 años. Estoy hablando del cambio climático. En ese sentido, eventos que de repente, por ejemplo, las famosas lluvias convectivas, que antes o hace algunos años lo que significaba era tener una buena tormenta, teníamos algunos vientos que botaban alguna que otra rama, esos ahora mismo se han exacerbado. Vea usted que el año pasado específicamente, y lo recuerdo hasta con nombre y apellido como dicen, el 29 de agosto del año pasado, que hasta los mismos medios de comunicación le llamaron la noche de los árboles caídos. Sí, sí, sí. 180 árboles en el término de 2 horas de lluvia. Entonces son eventos muy, pero muy extremos que indudablemente nos van a seguir generando. Y ya vamos a... Definitivamente, Tony, es la incidencia humana. Es la incidencia humana y aprovechando su pregunta, me gustaría, si me lo permiten, extenderme un poquito, porque creo que es importante que la población sepa y todos los que nos escuchan sepan que en la materialización de un desastre, ¿verdad? En el entendido de que el desastre es perder la capacidad para responder, cosa que aprovecho, como dicen, aprovecho el comercial, no ha sucedido al menos en los últimos 5 años en El Salvador. No hemos perdido en ningún momento la capacidad de respuesta, de responder a un evento, incluso ni durante la pandemia, ¿verdad? Que fue un año muy, pero muy crítico. Ese año tuvimos 4 tormentas tropicales, Amanda, Cristóbal, Eta y Iota, y con todo y eso no se perdió la capacidad de respuesta. Pero entonces, ¿por qué decimos que definitivamente es la incidencia humana? A partir del quehacer humano se generan condiciones de riesgo que tienen que ver, por un lado, con lo físico, es decir, elegir terrenos o elegir lugares que no son los más aptos para construir asentamientos poblacionales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una mezcla de cosas. ¿Por qué? Por un lado, ¿quién otorgó los permisos para que esos asentamientos se construyeran? Un primer error. Un segundo error, no quisiera decirlo en estos términos, pero no se me ocurre otro, las empresas constructoras que con el afán de poder brindar, quisiera pensar que así es, una solución habitacional van y construyen donde se les ocurre. Entonces, lo que están construyendo realmente, aparte del asentamiento poblacional, son condiciones propicias para que se genere un evento que en algunos casos puede ser una inundación que va a terminar dejando daños en electrodomésticos, en muebles, en etcétera, pero en otros casos, cuando estos asentamientos poblacionales son construidos en zonas susceptibles a movimientos de ladera o movimientos en masa, sucede lo que ha sucedido, por ejemplo, en las colinas y en otros lugares donde se ha tenido pérdida de vidas humanas. Y eso apenas estoy hablando de un factor de vulnerabilidad físico que incide, en el que incide, por ejemplo, el tema social político, ¿verdad? Es decir, a partir de quién otorga los permisos.
Por otro lado, creo que es importante también decir que definitivamente es la incidencia humana a partir de la poca cultura de prevención que nosotros hemos tenido por muchos años y que dicho sea de paso, nos está costando mucho instituir en el país. Nuestra aspiración ahora mismo como Sistema Nacional de Protección Civil es pasar de un sistema eminentemente reactivo, porque eso es lo que hemos tenido por siempre. Si de repente echamos un vistazo a las diferentes leyes que hemos tenido, empezamos por la ley que en algún momento le facultaba al Poder Ejecutivo hacer los diferentes estados de decreto de emergencia. Estoy hablando de una ley que data de 1947. Imagine usted. Luego la Ley de Defensa Civil de 1976, que básicamente promueve la generación de sistemas eminentemente reactivos. Cuando se le empezó a dar algún pincelazo o mejor dicho, cuando empezamos a pensar en que debíamos pasar de un sistema reactivo a un sistema prospectivo, con la Ley de Protección Civil de 2005, que sinceramente ya necesita una revisión muy, pero muy profunda, ¿verdad? Existen acuerdos macros como el Marco de Sendai 2015-2030, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto y muchos acuerdos macros más que mandatan trabajar ya no solamente en la reacción, sino en la gestión prospectiva. Definitivamente debemos pasar sí o sí por hacer mucha más conciencia. Claro, y por ejemplo con la gente hacer más conciencia, pero ¿cómo se les prepara también? Claro, ese es el punto. Y es que también cuando hablamos del factor de vulnerabilidad social organizativo nos referimos específicamente al deber que todos tenemos. Fíjense que la protección civil se basa en tres premisas muy pero muy puntuales. La primera de ellas, y aprovecho, yo siempre que hablo de estas tres premisas me gusta hacer tres preguntas a todos los que estamos presentes ahora mismo aquí. La primera premisa dice que todo ser humano, o sea, todos nosotros, deberíamos hacer algo por convertir nuestro entorno en un entorno seguro. Y entonces ahora viene una pregunta muy sencilla. Todos los que estamos aquí, ¿nos hemos ocupado en algún momento, por ejemplo, de conocer cuál es el lugar más seguro de nuestra casa? Si ahora tuviéramos un terremoto o si ahora tuviéramos una erupción volcánica, ¿cuál sería el lugar más seguro de nuestra casa? Primera pregunta y apenas vamos con la primera premisa. Segunda premisa. Entonces nos está diciendo que ahí es el lugar más seguro. Ese es el lugar más seguro entonces. Ojo como lo agarren, vea. Exacto. Entonces, y vea usted que la segunda premisa nos dice qué hace el ser humano para asegurarle un entorno seguro, perdonen la redundancia, a su grupo familiar. Pregunto para todos los que tenemos familia, hijos, hijas, niños, niñas. Nos hemos ocupado de decirle, por ejemplo, hijo, si ahora tiembla, hija, si ahora tiembla, la ruta para salir de la casa, ¿para dónde agarra? ¿Cuál es el lugar más seguro de la casa para si ahora temblara, verdad? Yo recuerdo que en el tiempo de la guerra decía, si escucha alguna balacera, váyase a algún lugar de su casa donde haya plafón. Y si no hay plafón, ¿qué hacemos? Todo lo que subimos al techo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Y la segunda pregunta es, ¿nos hemos ocupado de decirle a nuestra familia, tenemos adultos mayores en nuestra casa? ¿Nos hemos ocupado de pensar qué va a pasar con ellos si ahora hay que evacuar la casa por un incendio, por un terremoto, por una erupción volcánica, por una inundación? Si tenemos personas con discapacidad, ¿nos hemos ocupado de pensar qué va a pasar con ellos y ahora? Sí. Y apenas es la segunda premisa, ¿verdad? Con la tercera premisa de protección civil nos mandata trabajar a partir de conglomerados que permitan o a partir de organización que permita hacer entornos más seguros en nuestras comunidades.
Yo siempre les digo, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de hablar con personas de comunidades, así como crean las ADESCOS, que son asociaciones de desarrollo local, ¿verdad? Así como crean las ADESCOS, obviamente en pro del desarrollo nosotros nos organizamos y nos hemos organizado desde tiempos inmemoriales. Por eso es que los que antes eran nómadas decidieron establecerse, decidieron agruparse para luchar contra los enemigos, para luchar contra animales feroces, para hacerse de ambientes más seguros. Entonces, ¿por qué no seguirlo haciendo? ¿Por qué no? ¿Cuál es la forma legal o cómo es el nombre que nosotros le llamamos desde la perspectiva legal que tenemos, que es, o del asidero legal, mejor dicho, que tenemos, que es la Ley de Protección Civil? Comisiones comunales de protección civil, que nos mandatan organizarnos, prepararnos, identificar, crear nuestros propios escenarios de riesgo, hacer nuestros mapas de riesgo, ¿verdad? Que no es ni más ni menos que puntualizar. Aquí puede suceder esto, aquí puede suceder aquello, este es el lugar más seguro. ¿Hacia dónde deberíamos salir? Preguntas tan sencillas que a veces no son respondidas. Por ejemplo, ¿por qué esperamos ser rescatados y no evacuar? Y hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Evacuamos por nuestros propios medios. No, y perdón que interrumpa ahí, yo ¿Sí? sé que ya casi nos vamos, Tony, también, pero aprovecho acá porque también hay una buena parte de la población, y se entiende, que obviamente a veces no quieren salirse de sus lugares de vivienda, claro, por sus cosas. Por el tema de seguridad, al menos esa era la excusa hasta hace algunos años. Ese no es el caso ahora, y puedo decirlo con mucha propiedad. Tenemos un país muy, pero muy seguro, ¿verdad? Tenemos 2 instancias o 3 instancias que desde la coordinación del gobierno, a partir del Ministerio de Justicia y todas las instancias que tienen que ver con esto, el Ministerio de la Defensa, se están ocupando de que nuestro territorio sea un territorio muy seguro. Es decir, la excusa de que yo no voy a evacuar porque cuando regresen no voy a encontrar mis cosas ya no es validera. Colaborar. Hay que colaborar. Tenemos que pensar en que las cosas materiales se pueden hacer, pero la vida no vuelve, claro, ¿verdad? Claro. Nos hemos quedado cortos otra vez, ¿verdad, Tony? Bueno, y quizás solo, ¿a dónde se llama para protección civil, para cualquier emergencia? Nosotros aprovechando, gracias Lili y gracias Tony, nosotros tenemos activo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. A partir de que hemos lanzado el plan, a partir de que tenemos ya en franco desarrollo el plan invernal, nuestro centro de monitoreo nacional pasa permanentemente, pueden llamar perfectamente al 2281-0888, el WhatsApp que tenemos es el 7070-3307, y quisiera aprovechar decir una última cosa. Este es el momento de hacer todo lo necesario para no tener incidentes en nuestra casa. Revisemos canales, revisemos canaletas, revisemos que los desagües de nuestras casas están totalmente limpios para no tener inundaciones, no estar teniendo que comprar electrodomésticos otra vez. Si nos vemos en una tormenta, cuando vamos conduciendo nuestro vehículo, detengámonos, no está de más perder, o sea, es mejor perder un par de minutos y no la vida en unos minutos, ¿verdad? Sí. Entonces, el agua lleva tanta fuerza. Exactamente, entonces creo que es importante acatar todas las recomendaciones que estamos dando, ¿verdad? Y bueno, en esa medida, pues hacernos de entornos seguros. Así es. Bueno, nos despedimos acá, pero vamos a tenerlo más adelante, sin duda alguna. Bueno, yo encantado de estar aquí con ustedes. Así es. Gracias a ustedes, el gusto, Luisa. Gracias a ustedes, muchas gracias por el café Cherito, lo voy a degustar y lo voy a disfrutar mucho. Y el desayuno se lo lleva, Greg. Por supuesto, muchas gracias. Para tener un buen día. Gracias, muy amable. Bueno, a usted también que nos escuchó, y si se perdió la entrevista. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.